Buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, ya están la mayoría, así que podemos empezar la sesión del día de hoy. Bueno, ante todo nuevamente la bienvenida al inicio del ciclo 24.2 del curso de Ingeniería de Carreteras. Ok, entonces voy a explicarles el contenido del aula virtual, algunos detalles relacionados con las unidades que vamos a desarrollar y también veremos la conformación de grupos, la elección del delegado. Bien, entonces vamos a empezar. Voy a compartirles, a ver, en principio lo que es el sílabo para este ciclo 24.2, ¿no? Entonces voy a compartir toda mi pantalla. ¿Me confirman si se visualiza el sílabo? Sí, bien. Ok, entonces, en principio están los docentes que editan este ciclo, el profesor Campos, Miñano, bueno, estoy yo, profesor Torres y la profesora Mónica Torres también. Distribuidos en las diferentes secciones en todos los campus, ¿no? Ya sea de manera presencial o a distancia. Entonces, Ingeniería de Carreteras es un curso del sexto ciclo, lo vemos acá, dirigido a estudiantes del sexto ciclo, y se orienta de tal manera que los alumnos adquieran conocimientos para lo que es el diseño geométrico de un tramo de carretera, aplicando pues las normas correspondientes. En este caso vamos a trabajar con el manual de diseño de geométrico del 2018. Es un documento emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Igualmente utilizaremos un programa de apoyo, ¿no? Vamos a trabajar con el AutoCAD Civil 3D, ¿no? Utilizando esta herramienta, este software, vamos a poder ir avanzando en lo que es el diseño, pero ese diseño tiene que estar a la par con lo que indica el manual. A ver, en cuanto a competencias, dice, el curso contribuye al desarrollo de las competencias generales de comunicación oral y comunicación escrita a nivel intermedio, ¿no? Nivel 2. Bien, ¿cómo se evalúan estas competencias? Competencia de comunicación oral y comunicación escrita. Por ejemplo, comunicación oral, porque en la semana 13, me parece, hay una exposición de lo que han ido desarrollando semana a semana. Y entonces, en ese caso, en la exposición, como cada alumno tiene que presentar parte del trabajo, ahí se califica la comunicación oral. Y en cuanto a comunicación escrita, igualmente van a tener que entregar un documento que es un informe del trabajo desarrollado. Entonces ahí para elaborar el informe hay que redactarlo. Entonces se va a verificar la ortografía, la gramática, la conformación del informe de acuerdo a una plantilla que se les va a dar. Entonces evaluamos también lo que es la comunicación escrita. ¿Ok? Muy bien. A ver, logro del curso. Dice, al finalizar, el alumno comunica de manera efectiva, ya sea oral y escrita, los procedimientos y resultados obtenidos en el diseño geométrico de un tramo de carretera, ¿no? Considerando los detalles de la norma y utilizando un software de apoyo, como les indicaba, el AutoCAD Civil 3D. Ustedes ya tienen conocimiento de este programa, lo han visto en topografía, ¿no? Pero ahora vamos a utilizarlo ya para hacer un diseño. En topografía básicamente fue para importar puntos y crear la superficie, sí, la superficie del terreno, ¿no?
Bueno, ¿qué más tenemos en el sílabo? Ya ingresando a las unidades, vamos a encontrar una primera unidad, ¿no? Que son algunas generalidades de la parte de diseño, clasificación de vías, ¿no? Aquí está todo lo que se va a desarrollar semana a semana, ¿no? Por ejemplo, en la semana 1, esta primera semana, vamos a ver algunos detalles de clasificación de carreteras, ¿no? Característica del terreno. La próxima semana también acá están, se va a asignar los archivos de trabajo, ¿no? Para el desarrollo de trabajos grupales. Explicaremos también un poco de cómo utilizar el programa Civil 3D con el archivo que le vamos a entregar. Y así, ¿no? Semana a semana entonces está explicado los temas que se van a desarrollar y al final tenemos acá la cantidad de semanas que le vamos a dedicar para el desarrollo de la primera unidad. Bien, a partir de la semana 3 ingresamos a la unidad número 2, ya ingresamos de lleno a lo que es el diseño de una carretera, ¿no? Entonces, para una carretera primero vamos a hacer un diseño básicamente en planta, ¿ok? Vamos a diseñar en planta y una vez que se consiga este diseño en planta, pasamos a la unidad número 3. O sea, diseño en planta significa verificar los tramos rectos de la carretera, las curvas, los radios, ¿no? Y algunos elementos geométricos complementarios. Todo eso es el diseño en planta. Acá nos va a tomar un poco más de tiempo el diseño en planta, porque hay algunos detalles que hay que revisar. En principio hay que trazar alternativas para ir de un punto hasta otro, verificar que esa ruta cumple con los requerimientos de la norma. Entonces, por eso es que si nos fijamos al final de esta unidad, vamos a encontrar por acá, ¿ven? Desde la semana 3 hasta prácticamente eh, la semana de exámenes. Entonces, es toda una primera parte que la vamos a enfocar antes del parcial a lo que es el diseño en planta, el diseño geométrico en planta. Y una vez que ya se tiene el diseño geométrico en planta, de acuerdo a las recomendaciones de la norma, vamos a pasar a un diseño vertical, lo que llamamos el perfil longitudinal, ¿no? Recuerden, en topografía, ustedes generaban también perfiles longitudinales, ¿no? Donde se grafica distancias versus alturas. Entonces, para ir desde un punto hasta otro punto, el terreno no necesariamente es plano, ¿no? Puede ser que tenga elevaciones o depresiones. Entonces, en esos casos también hay que hacer un diseño, ¿no? Indicando las pendientes máximas que se pueden utilizar y también las curvas verticales a lo largo de este perfil. Entonces, eso es lo que se desarrolla en la unidad número 3. Esto no toma tanto tiempo como el trabajo anterior. Aquí en el diseño vertical vamos a utilizar 2 semanas, la semana 10, la semana 11. Y finalmente, una vez que ya tenemos los detalles de diseño en planta y verticales, también vamos a proponer las características que va a tener la sección de la carretera, ¿no? Es decir, cuántos carriles. Los carriles son las zonas por donde se desplazan los vehículos. Entonces vamos a indicar esos detalles, los taludes, los elementos complementarios. Bien. Y también calcularemos el movimiento de tierras necesario para poder eh, construir este tramo, ¿no? O sea, siempre vamos a tener ahí movimiento de tierras, ya sea de corte o de relleno. Entonces queremos evaluar porque ese volumen luego lo tenemos que pasar a soles, ¿no? Saber cuánto me costaría llevar material de un lugar hacia otro. Entonces para ello necesito conocer el volumen. Todo esto lo vamos a ver en la unidad número 4 ya para cerrar el curso, ¿no? Todo esto se desarrolla en las semanas 12 hasta la semana 15. Ya en la semana 16
tenemos las evaluaciones, ¿no? La presentación de los informes, las exposiciones. Muy bien, entonces en cuanto a metodología, el modelo de la universidad es un modelo de aprendizaje continuo en base a la participación también activa de los alumnos. Ujú. El curso se desarrolla en este caso en la modalidad blended, que es semipresencial, compuesto con horas presenciales y horas virtuales, ¿no? Al decir que es un curso blended, nosotros vamos a tener sesiones semanales de 2 horas, donde les voy a explicar un poco la teoría, algunos ejercicios, y la otra parte virtual, ya la parte blended en sí, ustedes van a dedicar un tiempo para desarrollarla, ¿no? Se recomienda 2 horas en las sesiones virtuales, ¿no? Acá está. ¿Qué es lo que van a hacer en ese tiempo? Van a desarrollar un avance de su trabajo final. Bien, entonces esos archivos que ustedes van a desarrollar como parte del trabajo virtual, Blended, semana a semana los van a subir a los enlaces que van a encontrar en el Blackboard. Bien, entonces ahí una persona va a ir verificando si es que los grupos han cumplido con subir el trabajo, va a ser el ADD, ¿no? Es un ingeniero que va a estar monitoreando también los entregables del curso. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Ya, para garantizar el logro del curso y los logros en cada sesión, los alumnos serán evaluados de manera individual mediante un examen parcial, un examen final y de manera grupal mediante la evaluación de desempeño, es decir, a través de un trabajo final, ¿no? Su trabajo de diseño. Los avances son calificados, o sea, los entregables que realizan los grupos semana a semana van a tener una cierta calificación, ¿ok? Y todos estos entregables, ¿no? Que lo va a monitorear el ADD, al final van a tener un cierto puntaje para el trabajo final. O sea, el trabajo final, lo que ustedes entreguen en sí es sobre 15. Y 5 puntos se van a asignar si es que todas las semanas el grupo, ¿no? Entregó los avances que se indican. Si están completos, entonces tendrán 5 puntos. 15 más 5, ahí están los 20 puntos para la calificación del trabajo final. Si no, si alguna semana, por ejemplo, tuvieron sus archivos, entonces ya el puntaje no será 5, sino que irá bajando, ¿no? Tal vez 4, 3, 2, depende ya de el compromiso que tengan los alumnos, ¿no? A manera de grupo. Acá está. El cumplimiento de las competencias del curso se determinará a través del trabajo final, en donde ustedes van a tener una exposición y también presentar un documento, ¿no? Con ello calificamos las competencias, comunicación oral y comunicación escrita, utilizando una rúbrica de evaluación. Ya, este ciclo todavía no hemos colgado las rúbricas porque están haciendo una revisión. En cuanto ya esté lista, donde den la aprobación, lo vamos a subir acá al Blackboard y también les explicaremos el contenido de la rúbrica, los puntajes, qué es lo que se va a evaluar en el trabajo final. Muy bien, en cuanto al sistema de evaluación, acá tienen la fórmula. Se evalúa el parcial, el examen parcial tiene un peso de 25%, igualmente el examen final un 25%, la exposición, ¿no? O sea, el avance, que es en la semana 13, tiene un peso de 20%, y el trabajo final es el que pesa más, ¿no? 30%, ¿no? ¿Por qué pesa más? Porque se evalúa a través del trabajo final las competencias del curso. Entonces, ahí están. Y en cuanto a las semanas, aquí vemos un cuadrito. El parcial, ya sabemos que es en la semana 8, ¿no? El examen final en la semana 16
la exposición, ¿no? Los alumnos van a exponer en la semana 13, ¿no? Los diferentes grupos. Su avance hasta la semana 12, todo lo que han avanzado se presenta en la semana 13. Y luego ya en la semana 14 es para hacer unas revisiones complementarias, semana 14 y en la semana 15 y en la semana 16 se evalúa el trabajo final. ¿No? Ahí está, trabajo final en la semana 16. Entonces, este es el cronograma de entregables. Exámenes parciales, finales, exposición y trabajo final. En cuanto a la bibliografía, acá también tienen un enlace para que puedan revisar. Hay algunos libros en formato digital que también los pueden consultar, ya sea para complementar la teoría o revisar algunos ejercicios. Ahí está el enlace. Y también hay enlaces relacionados con el reglamento o reglamentos de la universidad. Bien, entonces esto es el sílabo. No sé si tienen alguna consulta sobre este documento. En todo caso está colgado, está publicado en el aula virtual, de tal manera que puedan revisar el contenido en cualquier momento. Ahora, tenemos un resumen, ¿no?, del desarrollo del curso desde la semana 1 hasta la semana 15. Entonces, ese resumen lo van a poder encontrar aquí en información general. Vamos a ingresar acá. Bueno, acá también hay un pequeño video sobre lo que es el curso Blended, ¿no?, para recordar, lo pueden visualizar. Y acá tenemos este documento que dice línea de tiempo. ¿Ya? Este documento que dice línea de tiempo, que lo vamos a ver acá en pantalla, es importante que lo tengan siempre a la mano, ¿ya?, porque esto es un poco el resumen del sílabo. Como verán, es un documento, tiene 2 páginas y se indican las labores o los temas que se van a desarrollar en cada una de ellas, desde la semana 1 hasta el final. Y observen que, por ejemplo, para la semana 1 hay 2 rectángulos, ¿no? Uno de color gris y el otro de color rojo. Todo lo que está en la parte inferior de color rojo corresponde a las actividades blended, o sea, lo que ustedes van a hacer durante la semana. Y lo que está en gris son los temas a desarrollar en las sesiones, en este caso las sesiones virtuales. Por ejemplo, acá dice sesión, bueno, presencial, ¿no? En este caso a través de Blended. Virtuales, mejor dicho, ¿no? Sesión virtual. ¿Qué es lo que vamos a ver? Algunas generalidades de diseño geométrico. Bien. En la semana siguiente, la semana 2, hablaremos sobre trazado de rutas. En la semana 3, ¿cuál es el tema? Tramos rectos, temas de visibilidad. Y así, ¿no? Vamos avanzando. Por ejemplo, en la semana 7 hay un tema y en la semana 8 corresponde a la evaluación parcial. Igualmente en la parte inferior, ¿no?, en los recuadros rojos, acá habla sobre creación de superficie. Entonces hay un video, sería bueno que lo revisen, de cómo se crea la superficie en función a datos, ya sean puntos o curvas de nivel. A partir de la semana 2, o sea, la próxima semana, ya ustedes van a subir los entregables a las carpetas. El primer entregable es sobre la creación de la superficie con un archivo de datos que le vamos a enviar, y sobre ese archivo vamos a marcar puntos. Esos puntos van a ser unidos mediante un eje de carretera. Entonces, ahí hay un procedimiento para trazar el eje que lo vamos a explicar. Luego ustedes lo desarrollan utilizando el programa Civil, graban su archivo, ¿no?, y cada integrante del grupo lo va a subir al enlace. Cada integrante. No es que solamente un alumno. Cada integrante sube el archivo que se ha desarrollado de manera grupal. Muy bien, entonces, y esto continúa, ¿no? Entonces, semana a semana también están los temas
que deben desarrollar utilizando el software Civil 3D y subirlos a la carpeta correspondiente. Luego, después del examen parcial, continúa la semana 9. Igualmente acá están los temas sobre anchos, perfil, diseño de la vía, secciones transversales. En la semana 13, por ejemplo, acá está, indica exposición 1, ¿no? Esto es en la semana 13. Y ya en la semana 16, evaluación, el examen final. En la semana 15, acá se entrega ya el trabajo final. Sesión presencial, trabajo final. Igualmente, en la parte inferior están los entregables, ¿no? Como parte del blended. Ok, entonces, como le digo, este documento que es corto, solamente 2 páginas, va a ser su documento de consulta. Si por algún motivo no asistieron a alguna sesión, entonces pueden consultar acá qué es lo que van a tratar, cuáles son los temas que se van a tratar en la siguiente clase. Entonces la idea es que previo a las clases ustedes revisen el material que está en el Blackboard, lean, y si hay alguna consulta, aprovechen las sesiones que tenemos. Vamos a estar conectados todos los días sábados en este horario para realizar las preguntas. No se queden con la duda, de tal manera que puedan desarrollar satisfactoriamente su sesión blended, ¿no? O sea, con la ayuda del software puedan desarrollar todo y subir a tiempo sus archivos. Bien, entonces, esto es lo que está acá como línea de tiempo. Después también acá hay un enlace de acreditación, ¿no? Recordar cómo es el proceso de acreditación. ¿Qué más tenemos? Y después van a encontrar una serie de carpetas que están asociados al desarrollo de cada semana, ¿no? Desde la semana 1 en adelante. Entonces, en cada una de estas carpetas van a encontrar el contenido correspondiente. Por ejemplo, acá dice sesión 1, ¿no? De la semana 1, sesión presencial. Okay, entonces, si le damos clic acá en sesión presencial, acá está el contenido de esta sesión, y en la parte inferior hay algunos documentos, por ejemplo, que vamos a utilizar en esta primera clase. Bueno, conformación de grupos, vamos a ver cómo se van uniendo los alumnos. Este que dice IC Unidad 1 contiene la teoría de la primera semana. Y luego también tienen acá otro enlace que dice tablas de G 2018. Este documento, tablas, es un resumen de tablas, fórmulas, cuadros que van a utilizar para el diseño con el Civil 3D. Ya, las tablas, fórmulas que encuentran en este documento es un resumen del documento que está acá arriba, el manual de diseño geométrico. Ya, si algún alumno tiene inquietud, quiere revisar o ampliar un poco más, puede ingresar acá al enlace del manual de diseño geométrico. Entonces ahí está el manual completo. De ese manual se han seleccionado algunos cuadros, algunas fórmulas, algunas tablas, que es el documento que tenemos acá al final, ¿no? Porque si ustedes le dan un clic, van a encontrar, ahí está, ¿no? Dice manual de carreteras, tabla de diseño, y como les decía, hay algunos cuadros, algunos modelos de buses, también para la parte de clasificación de carreteras, acá hay algunos detalles. Acá hay unos cuadros en cuanto a velocidades admisibles, otros cuadritos, también acá hay datos y, por ejemplo, ven en la parte inferior, hay una fórmula, ¿no? Y así. Entonces, esto es un resumen, como le decía, es un resumen de lo que tienen en el manual completo. Lo que está acá le va a permitir de manera rápida poder consultar algún detalle que requieran para el diseño con el Civil 3D. Entonces, ahí está este documento, como le repito.
lo van a encontrar en la parte presencial, acá al final, ¿no? Tablas. Ahora, en cuanto a la conformación de grupos, ya. Luego vamos a pasar a asistencia y veremos la conformación de grupos. Pero previamente quería comentarles estos detalles sobre la conformación de grupos. ¿Qué es lo que indica? A ver, para elaborar su trabajo final en carreteras, así como para la primera exposición, los alumnos conforman su grupo, con un máximo de 5 grupos por toda la sección. Entonces nosotros tenemos una sección de 30 alumnos, habrán 5 grupos y 6 integrantes por grupo, ¿no? 6 por 5, 30. El trabajo final se realiza durante todo el ciclo y se entrega en la semana 14, teniendo que sustentarlo en la semana 15, ¿no? Tal como está en el cronograma. La exposición 1 muestra avances de este trabajo final y se expone en la semana 13. La conformación de grupos se realiza en la semana 1, bajo las indicaciones del docente, y luego ya se conforma, o digamos, empiezan a trabajar como grupo a partir de la semana 2. Este grupo que se conforma es para todo el ciclo, no se permite cambios de grupo ni el desarrollo de ningún entregable de manera individual. Todo hay que trabajarlo de manera grupal. Aquellos alumnos que no pertenecen a algún grupo o que sean retirados tendrán la calificación de 0. Claro, no puede haber alumnos que trabajen de manera independiente. Ya les había comentado, como son 30 alumnos matriculados, vamos a conformar 5 grupos de trabajo y cada grupo tendrá 6 integrantes. Bien. Cada grupo debe enviar sus archivos de avance del diseño realizado con el programa Civil 3D de manera individual. Por eso les había indicado también, ¿no? Ustedes arman su entregable de la semana, lo graban y cada integrante del grupo lo va a subir al enlace. Acá está claro, ¿ya? Para que luego no haya ningún inconveniente. Dice, enviar sus archivos del Civil 3D de manera individual por cada integrante del grupo. Esta actividad se califica semana a semana. Aquellos alumnos que no envíen su archivo obtendrán la calificación de 0. Por ejemplo, el primer grupo de 6 alumnos, 3 subieron el archivo y a los otros 3, ¿cuál sería la calificación? 0 porque no lo subieron. Pero ustedes dirán, no, pero ya mis otros compañeros de grupo han subido el archivo. Está bien, pero acá las indicaciones, ¿no? Dicen, cada integrante debe subir el archivo. Entonces no se olviden para que después no tengan algún reclamo al respecto. Aquellos alumnos que no envíen su archivo correspondiente tendrán la calificación de 0 en ese envío. Asimismo, cada alumno debe participar en los foros de discusión. Acá también es algo importante. Semana a semana hay unos foros en donde ustedes pueden ingresar, plantear algunas preguntas o dar respuesta a algunas inquietudes de sus compañeros. Ya, el tema de enviar sus archivos, participar activamente en los foros, todo eso se califica y como les decía, van a tener para la calificación del trabajo final unos 5 puntos. Ya, acá dice, debe completar al menos 6 participaciones a lo largo del ciclo. O sea, ingresar al foro por lo menos en 6 ocasiones y participar, ya sea dando una opinión, planteando una pregunta. Entonces, ¿quién monitorea este tema de participación? Su ADD. Semana a semana, el ADD va a abrir, ¿no?, el documento, va a verificar si está completo, va a verificar también si es que esa semana participó en el foro, ¿no? Y lo va a ir marcando en una plantilla que manejan los ADDs. Igualmente, semana a semana, cada alumno
debe realizar los cuestionarios. Los cuestionarios básicamente son dos preguntas simples relacionadas con el tema de la semana. Entonces también están los enlaces a los cuestionarios. Cada alumno ingresa, responde, cada pregunta es de 10 puntos y la nota sale automáticamente. Bien. Entonces todas estas actividades, responder los cuestionarios, participar de los foros y subir su avance de la semana, ¿ok? Todas estas actividades tienen una calificación que de forma conjunta equivalen a 5 puntos que se tomará en cuenta para la calificación de su primera exposición. ¿Ok? Entonces, este documento es uno de los primeros documentos, las indicaciones generales relacionadas con la conformación de grupos y los entregables. ¿Ok? Entonces, es para que los alumnos tengan conocimiento desde un inicio, ¿no? Todo esto, como le repito, está acá en el bloque de sesión presencial. Y el otro documento, el documento intermedio, ya son temas que vamos a ver luego, relacionados con la teoría de esta primera semana. Bien, entonces, a ver, un ratito. Muy bien, hasta acá, entonces, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, antes de continuar, alguna inquietud sobre lo que hemos comentado en este momento, ¿no? Todo está claro, bien. Si hay alguna consulta, eh, pueden activar su micrófono y me preguntan. Bueno, vamos a continuar. La lista, ¿no? La asistencia. Recuerden que la universidad evalúa o puedes aprobar a un alumno por inasistencias también. De acuerdo al reglamento de la universidad, la tolerancia es de 15 minutos. Entonces ya en las próximas sesiones, más o menos en el minuto 15, vamos a pasar a asistencia. Entonces, alumno que no está presente va a ir acumulando inasistencias. Entonces hay un tope, ¿no? Hay una cantidad de inasistencias. Si sobrepasan ese número, ya van a quedar desaprobados automáticamente, ¿no? Le van a aplicar el DPI, desaprobado por inasistencias. Muy bien. Y de acuerdo al reglamento, no hay justificación. O sea, no. La idea es que a la clase siguiente no me indiquen, profesor, la semana pasada no pude asistir porque tuve una, no sé, pues, alguna actividad. No, ya se quedó con la inasistencia. Una vez que en el Sócrates marcamos la inasistencia, de mi parte no tengo forma de eliminar esa inasistencia. Ya no se puede, eso lo ve registros académicos. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. Hay una tolerancia de 15 minutos. Bueno, a ver, vamos a ver entonces la lista. Voy a mostrarles acá en pantalla. Y luego ustedes van respondiendo cada vez que lo llame. Ya. Entonces van a activar sus micrófonos y me indican, ¿no? A ver, empecemos. Azarte. Ahí está. Bayón. Buen día, profesor presente. Ok. Calle. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Campomanes. Canchari. Buenos días, profesor presente. Ok. Carrasco.
Presente, profe. Carrasco. Charaja. Presente, profesor. Ujú. Cisneros. Presente. Coronel. Presente, profe. Coronel, ok. Cruz. Buenos días, profesor. Presente. Ujú. Galván. No está. Gamarra. Poco. Gamboa. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Guevara. Presente, profesor. Ujú. Laitén. Presente, profesor. Ok. León. Presente, profesor. Ujú. Montoya. Presente, profesor. Peláez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Peña. Peña. No está. Puente. Presente, profesor. Quinto. Presente, profesor. Quispe. Presente, profesor. Ujú. Quispe Alaya. Robles. Profesor. Ok. Román. Presente, profesor. Solórzano. Buenos días, ingeniero. Presente. Soto. Presente. Suclupe. Suclupe. ¿No está? Tarazona. Presente, profesor. Valdivia. Presente, profesor. Buenos días. No lo escuché. Valdivia está. Profesor, presente. Alex Presente, profesor. Valdivia. Valdivia. ¿Me escuchó? Ok. Gracias. Sí, Buen te día. escuché, pero un poco lejos. Ya, listo. Entonces, presente. Y grabamos la asistencia. Muy bien. Entonces, ahora, por ejemplo, son las 10:47, ¿no? Pero ya las próximas sesiones, como le decía, vamos a pasar asistencia a los 15 minutos más o menos. Bien, vamos avanzando. Vamos avanzando con... podemos ver el tema de delegados. Sí, veamos delegado, luego la conformación de grupos. Recuerden, vamos a conformar 5 grupos. Ya en cada grupo van a tener 6 integrantes. Entonces, de una vez para ir conformando los grupos de trabajo, ¿no? Para que ya queden listos y la próxima semana, a partir de la próxima, ya cuando tengan que subir sus entregables, puedan trabajar de manera grupal. Entonces, primero, el tema de delegado. A ver, consulta. ¿Algún alumno o alumna que quiere postular para delegado? Percy León, para delegado. A ver, ¿me confirma? Percy. Hola, profe. Sí. Ok, Percy León, ¿no? Para delegado. Listo. ¿Alguien más? Parte de Percy. Para delegado. Yo, profe. Ray Bayón, ¿no? Sí. Muy bien. Estoy anotando acá. Ray Bayón. ¿Algún otro compañero? ¿Alguna alumna? Yo, ¿Alumno? profesor. Yo A soy ver, dígame coronel. sus datos. Joseph Coronel. Joseph Coronel. Sí. Bien. Joseph Coronel. ¿Alguien más? Tenemos tres alumnos. A ver, entonces vamos a hacer una votación rápida. El alumno que tenga mayor cantidad de votos automáticamente será el delegado de la sección. Ya, entonces mientras voy anotando acá en el cuadrito de votación sus nombres, pueden hacer una presentación así breve,
Primero, a ver, podemos empezar con Percy León, ¿no? A ver, Percy, una presentación rápida para tus compañeros. Hola con todos, buenos días. Mi nombre es Percy y como delegado estaré ahí apoyándoles con alguna duda o inquietud que tengan y así poder comunicar al profesor. Si así como también si no les responde sus correos, yo le comunico al profesor para que lo revise, ¿no? Eso es todo. Ok, gracias Percy. Luego tenemos al alumno Ray Bayón. También puedes hacer tu presentación. Ya, profe. Bueno, ante todo, buenos días, compañeros. Mi nombre es Ray. Pueden contar conmigo las 24 horas del día. Alguna consulta que no se haya resuelto durante la clase, yo se la puedo hacer llegar al profesor sin ningún problema. Sin redundar tanto, me gustaría ser delegado, ya que es un curso que verdaderamente me interesa en esta carrera. Gracias. Ok, y finalmente Joseph Coronel. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Joseph Coronel y postulo para ser delegado porque quiero brindar ayuda a todos los que tengan alguna duda o inquietud. También para apoyarles en consultas sobre el profesor por alguna razón que tengan. Y a su vez también conozco ya sobre este curso porque he tenido amigos que han llevado el curso, entonces más o menos me han dicho de cómo es lo que va y qué es lo que compone este curso, ¿no? Y a su vez también ya tengo como que algo de conocimiento respecto a ello. Y esa es la razón por la que postulo para delegado. Muy bien, gracias Joseph. Entonces, han participado sus compañeros Percy León, Ray Bayón y Joseph Coronel. Entonces, procedemos a la votación. Acá les envío el cuadrito y ustedes van votando. Ahí está. A ver, faltan 5 votos. Alex Valdivia, John Cruz. Ahí está, nos faltan un voto. Falta un voto. Jair Quinto. Bueno, pero en todo ya está. Listo. Entonces, como verán, vamos a ver acá las respuestas, mostrar respuestas. Su compañero Joseph tiene 15 votos a favor, mayoría, y entonces él sería el delegado de curso. ¿Ya? Bueno, se encargará posiblemente de generar un enlace en WhatsApp, y que es uno de los mecanismos para que ustedes estén en contacto permanente con él, ¿no? Alguna inquietud, algún tema, le transmiten y a su vez se lo comunica al docente. Muy bien, entonces, a ver, de una vez voy a anotar acá, gracias por la participación también a los dos alumnos, Percy León y Ray Bayón. Entonces voy a anotar acá en Sócrates, delegado de curso, Joseph Coronel. A ver, para que quede el registro. Muy bien, ya lo registramos en Sócrates.
Ujú. Listo, entonces, mientras su compañero va generando el enlace, el link, y luego los envía, voy a avanzar un poquito la teoría para explicarles, y vayan pensando con qué alumnos se van a agrupar. Luego les voy a pedir que me indiquen los integrantes por grupo, ¿no? O sea, quiénes van a pertenecer al grupo 1, y me van dictando los apellidos. ¿Ya? Y así vamos a completar los 5 grupos. A ver. Voy a compartir. Sí, lo ideal es formar los grupos cuanto antes, porque ya a partir de la próxima semana van a tener que entregar sus documentos. A ver, compartir. Miren. Por ejemplo, acá tenemos la semana 1, ¿no? Sesión presencial. Acá en sesión virtual, todo lo que dice sesión virtual, aquí van a encontrar algunos detalles para su trabajo blended, ¿no? El que ustedes van a desarrollar durante la semana. También, en este caso, acá hay un enlace que dice cuestionario de autoevaluación. Estos cuestionarios los van a encontrar semana a semana y tienen que responder al cuestionario durante la semana. Acá todavía no está indicada la fecha de entrega, pero tanto los enlaces para las sesiones virtuales como los cuestionarios van a tener una vigencia de una semana. Por ejemplo, si yo los activo el día de hoy, 17 de agosto, cerrarían el 17 más 7, 24 de agosto, el próximo sábado, antes del inicio de clase. O sea, antes de las 10 ya cerraron los enlaces. Si no llegaron a subir su archivo, ¿no?, de trabajo grupal o no respondieron el cuestionario, pues ya perdieron la opción de esa semana, porque ya se cierran automáticamente. Bien, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el alumno? Por ejemplo, en el caso del cuestionario, le da clic, responde las 2 preguntas y ahí le va a salir 10 o 20 puntos, ¿no? Es su nota. Después también, si ya tiene su archivo del trabajo grupal, le va a dar clic en el enlace que está dentro de la sesión 2, ¿no?, y sube su archivo. Muy bien. Acá está el enlace, ¿no? Así como esto de acá, ahí van a encontrar los enlaces. Y también habíamos comentado sobre los foros, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un foro que dice superficie. Entonces, si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, pueden darle clic acá y dejan su consulta. El ADD de la semana va a ingresar acá al Blackboard y va a revisar, por ejemplo, el cumplimiento en cuanto a cuestionario, si es que subió el archivo de esa semana, y también si es que el alumno participó en el foro esa semana. Bien, entonces, él tiene un registro y va a ir anotando el cumplimiento de esas actividades. El ADD lo que hace su misión es revisar los cumplimientos. Ahora, si hay que, digamos, poner nota al entregable de esa semana, bueno, eso lo va a hacer el docente, ¿no? O si hay alguna anotación porque algo no está bien, lo comentará durante la semana. Bueno, entonces no se olviden de ese detalle, ¿ya? Acá están los cuestionarios, acá el enlace para un foro, y también van a encontrar otro enlace para subir el entregable
de esa semana. En la semana siguiente, por ejemplo, en la semana 2, la estructura es parecida, ¿no? Acá hay material para la sesión presencial, acá también hay algunas indicaciones para la tarea virtual, está el cuestionario de la semana 2, está el enlace al foro y también un enlace para que suban su entregable de la semana 2. Entonces, como verán, esta estructura se repite semana a semana. Ya, eso quería comentarles para que, digamos, estén ubicados correctamente sobre los entregables y dónde vamos a encontrar cada uno de ellos. Muy bien. Bien, otra cosita que quería comentarles es el documento. Acá. Este es el primer documento de teoría. A ver, ¿me confirman si lo están viendo? ¿Me avisan? Sí se ve. Sí, perfecto. Muy bien, entonces vamos a comentar este primer PDF. Para empezar, aquí tiene el manual de carreteras. En la semana 1 ya les había mostrado, hay un enlace. Si le dan clic en ese enlace, se va a abrir este manual. Manual de carreteras para el diseño geométrico DG 2018. Ahí van a encontrar casi todo, ¿no? Digamos, está, si tienen dudas sobre algún término, quieren ampliar un poco más sobre algún tema o algún gráfico adicional, pueden consultarlo en este manual, publicado por el MTC. Ahora, hablamos de carreteras, ¿no? Y justamente en esta imagen tienen un tramo de carretera. Una carretera, básicamente, si lo vemos desde arriba, en planta, está conformada por tramos rectos y curvas. La zona por donde circulan los vehículos se denomina carril y tiene un determinado ancho. En este caso vemos una vía que tiene dos carriles, uno de ida, uno de retorno, y hay algunos elementos adicionales, ¿no?, que vamos a ir comentando poco a poco. Entonces, para su trabajo Blended, se le va a brindar un archivo con unas curvas de nivel. Esas curvas ustedes las van a importar utilizando el programa Civil, van a generar su superficie, también van a encontrar ahí un par de puntos, inicio y fin. Entonces la idea es trazar el eje de la carretera, que en este caso está representado por la línea central amarilla, ¿no? Entonces van a tener que marcar el eje de la carretera desde el punto de inicio hasta el punto final. El archivo que les van a enviar es más o menos como este de acá, ¿no? Aquí estamos en la pantalla del Civil 3D y ven, acá hay una cuadrícula con coordenadas UTM, ¿no?, coordenadas norte. Por acá tenemos las coordenadas este, ¿sí? Son coordenadas UTM. ¿Ya? Entonces, le vamos a enviar un archivo, no como este, ¿no?, algo parecido, donde ahí ustedes ven un conjunto de curvas. Cada curva, en este caso es una polilínea, y tiene asociada una cota. Entonces, el primer trabajo será importar estas curvas para generar la superficie del terreno. Y también dentro de este planito van a encontrar un punto de inicio, o sea, desde dónde van a trazar su carretera. Por ejemplo, acá hay un punto de inicio, punto 1, punto de inicio. ¿Ya? ¿Y dónde está el punto final? Debe estar un poco más arriba, por acá más o menos. Debe haber un punto donde termina el tramo de carretera. Acá está. Punto final. Entonces, dentro de esta franja de terreno, los grupos van a plantear alternativas, rutas para ir desde un punto hasta el otro punto. Ahora, ¿qué longitud tiene este recorrido desde el punto de inicio hasta el punto final?
Cada cuadrado en este caso son 200 metros. 200 metros. Entonces, aquí más o menos, desde el punto de inicio hasta el punto final, tendrán, a ver, 200, 400, 600, 800. Más o menos debe haber un recorrido de 1 kilómetro. Eso quiere decir que cada grupo va a diseñar un tramo de carretera ¿de qué longitud? 1 kilómetro. Aproximadamente 1 kilómetro. Entonces, no es tanto, ¿no? O sea, no les estamos pidiendo 5 kilómetros ni 3 kilómetros. 1 kilómetro. Dentro de ese kilómetro, por ejemplo, van a encontrar o van a diseñar tramos rectos, curvas correspondientes. Si luego quieren ampliar el diseño a 2 kilómetros, a 3 kilómetros, se puede hacer, ¿no? Pero sería casi lo mismo, porque nuevamente van a encontrar tramos rectos, curvas, y hay que ir desarrollando. Si aprenden a diseñar con 1 kilómetro, bueno, ya el resto es algo parecido. Entonces, esto lo vamos a enviar, les voy a presentar un planito de curva de nivel para cada grupo la próxima semana. ¿Ya? Como les repito, la primera actividad es convertir estas curvas en una superficie y luego trazar una ruta, una o más rutas, podrían ser 3 alternativas por grupo, para ir desde el punto de origen hasta el punto final. Entonces, eso al final ustedes lo graban, ¿no? Se va a grabar como archivo DWG y lo van a subir al enlace de la semana 2, que se llama línea de gradiente. La línea de gradiente es precisamente ese eje que ustedes plantean. Pero hay un procedimiento para trazarlo, ¿no? Hay algunos criterios para trazar la línea de gradiente que lo vamos a explicar en la siguiente clase. Bien, entonces regresando, vamos a regresar al archivo que les estaba mostrando del terreno, ¿no? Ahí está. Acá tienen otras imágenes de carreteras en diferentes regiones, ¿no? A la izquierda, por ejemplo, acá hay una carretera, un tramo de carretera, ¿no? Ahí lo pueden ver, ¿no? Un tramo recto y más adelante hay una curva. Pero observen que alrededor el terreno no tiene muchos subidas o bajadas, es más o menos plano, ¿no? O sea, es una carretera en la zona costera. En la costa más o menos el terreno es plano. Al ser plano, permite tener trazos rectos y curvas mucho más amplias, ¿no? Con radios grandes y los tramos rectos también grandes. Es diferente a un trazo, por ejemplo, en la sierra, porque en la sierra el terreno es más accidentado, entonces no puedo diseñar con tramos muy extensos, y las curvas también, para poder adaptarlas al terreno, tendrán radios que en algunos casos llegan a tener valores mínimos. Entonces, como verán, para ir desde un punto hasta otro hay que hacer una especie de desarrollo en zigzag, ¿ya? Y esto genera también que las velocidades a desarrollar no sean tan altas, ¿no? No puede a tanta velocidad como sí se podría hacer en la costa, ¿no? En la costa sí la velocidad se puede incrementar. Y en el caso de la selva, también puede ser algo parecido al trazo en la sierra, con la diferencia que en la selva tenemos, por las lluvias, ¿no? En determinadas zonas llueve bastante, entonces la vegetación es excesiva. En ese caso también hay que pensar en las obras complementarias que va a tener la carretera, ¿no? O sea, elementos para captar el agua, cunetas, alcantarillas, muro de contención y otros, ¿no? Entonces, ahí tenemos 3 imágenes de las regiones, ¿no? Costa, sierra y selva. Un proyectos de carreteras que se han trabajado. Ahora, cuando hablamos de diseño geométrico, y este es un párrafo obtenido del libro de Cárdenas, que es un autor
del libro de carreteras y de transporte mexicano, él nos indica, ¿no? El diseño geométrico es la parte más importante de un proyecto de carreteras. A través de él se establece la configuración geométrica tridimensional. ¿Por qué indica tridimensional? Porque hay un diseño primero en planta y luego otro diseño vertical con su sección correspondiente. Estos elementos se unen para formar un elemento tridimensional, ¿no? Por eso dice acá su configuración geométrica tridimensional, buscando que la vía sea funcional, sea segura, cómoda, tenga cierta estética en el trazado, también buscando un menor movimiento de tierras para que sea económica y compatible también con el medio ambiente. Entonces, esos son aspectos que hay que tomar en cuenta para el diseño de nuestra carretera. Pero tal vez el aspecto más resaltante o más importante sea hacer un diseño pensando inicialmente en la seguridad, ¿no? Una carretera por donde van a circular vehículos, entonces que su desplazamiento sea seguro, que las curvas, por ejemplo, sean amplias, que se tenga buena visibilidad, que las pendientes no sean muy empinadas, ¿no? Porque podría generar mayor desgaste para el vehículo, mayor consumo de aceite, gasolina, y eso también incide en la parte económica del usuario. Por eso dice acá, ¿no? Estética, económica, compatible con el medio ambiente. Muy bien, entonces los diseños van a estar enfocados tomando en cuenta estos criterios. Ahora, ¿qué factores debemos tomar en cuenta para el trazado de las carreteras? Hemos agrupado los factores en dos, externos e internos. ¿A qué se refieren los factores externos? Para el diseño de una carretera, ustedes deben tener en principio la topografía. Por eso es que le vamos a alcanzar un plano topográfico, con el punto de inicio y el punto final. Entonces la topografía es importante para poder visualizar si es que hay tramos en subida, en bajada, etc. También es importante tener información geológica y geotécnica de la zona, porque en un proyecto real, por ejemplo, se puede detectar desde el inicio alguna falla. Entonces, si hay alguna falla geológica, habría que evitar que la carretera pase por esa zona, ¿no? Porque en el caso de un movimiento sísmico, eso podría abrirse, ¿no? Y los vehículos podrían caer ahí en esa zanja. Entonces, es importante conocer la geología y la geotecnia. Y si es un tramo un poco peligroso, evitar pasar por esa zona y buscar un tramo alternativo. Muy bien. Entonces, ¿qué otro detalle? Necesito también tener información sobre la cantidad de vehículos que están circulando actualmente por esa zona. Bien, por eso dice acá el volumen y característica del tránsito. O sea, cantidad de vehículos y qué tipo de vehículos. Autos, camiones, buses. Bien. Otro detalle a conocer es el clima, ¿no? El clima es importante. Llueve poco, bastante. Si llueve, recopilar datos hidrológicos, sobre todo para el diseño de las estructuras como pueden ser las cunetas, las alcantarillas, los puentes, ¿no? Para el diseño de estas obras complementarias requiero la información, por ejemplo, una cuneta. Una cuneta es un elemento que capta el agua, ¿no? Y evita que se empose sobre la carretera. Pero esa cuneta puede tener una forma, una sección rectangular en B y debe tener cierto ancho, cierta altura. Entonces, para determinar ese ancho o altura, hay que tener información del caudal. Entonces, ¿cuánto está lloviendo? Obtengo el caudal y puedo dimensionar esa estructura. Y también conocer los parámetros socioeconómicos del lugar, ¿no? ¿Qué tipo de actividades se realizan en esa zona? ¿Es netamente una zona de cultivos
o es una zona de explotación de minerales, y la cantidad de personas también que habitan en esos lugares. Entonces, estos son algunos factores externos, ¿no?, a la carretera, pero importantes para el diseño. Y cuando hablamos de factores internos, ¿no?, ya nos estamos refiriendo, por ejemplo, a determinar cuál sería la velocidad adecuada para el diseño, ¿no?, y también cómo sería la geometría, de tal manera que se pueda desarrollar una carretera de manera segura, estética y en armonía con el entorno. Entonces, si nosotros combinamos los factores externos y factores internos, vamos a tener ya unos criterios definitivos para el trazado de la vía, de la carretera. Por lo tanto, dice, el diseño involucra una correlación de ciertos elementos. ¿Cuáles elementos? En principio, los elementos físicos de la carretera, ¿no? Es decir, aquellos tramos por donde van a circular los vehículos, que están compuestos por tramos rectos, curvas, ya sea en planta o vistas también de perfil. ¿Qué características van a tener las secciones transversales? O sea, se refiere por ejemplo, al ancho de los carriles. ¿Cuántos carriles, qué ancho van a tener estos elementos? Esos son los elementos físicos de la carretera. Lo otro es las condiciones, conocer las condiciones de operación de los vehículos. Ya les había comentado, ¿no? Hay que conocer las dimensiones de los vehículos que van a circular, los radios de giro, la cantidad de vehículos que se espera circulen por esos tramos de carretera. Y, no menos importante, la topografía, ¿no? Las características del terreno, es decir, la topografía por donde voy a trazar mi posible carretera. Entonces, estos son elementos importantes a tomar en cuenta para el diseño de su carretera. Cuando hablamos de elementos tridimensionales, nos referimos a lo que vemos acá en las figuras, ¿no? Como ven, en la parte inferior está el diseño en planta o diseño del alineamiento horizontal. Allí básicamente tenemos tramos rectos y curvas horizontales. Pero si tenemos ya la configuración del terreno y proyectamos este eje sobre el terreno, vamos a tener nuestro perfil longitudinal, ¿no? Entonces, sobre ese perfil longitudinal también hay que hacer un trazado con líneas que van a tener cierta pendiente, y en la intersección de esas líneas vamos a diseñar también curvas, pero que ya no son curvas horizontales, sino en este caso serían curvas verticales. Entonces, y hay que compatibilizar también, ¿no?, el diseño vertical con el diseño horizontal, sobre todo para evitar a futuro algún tema de accidentes, porque la visibilidad a lo largo de la carretera es ineficiente. Entonces los temas de visibilidad son importantes, hay que verificar. En el caso del diseño horizontal, cuando ustedes empiecen a trabajar con el programa Civil, van a generar láminas como la que ven en la parte inferior. Allí, por ejemplo, tenemos las curvas de nivel, y esta línea que está por el centro representa el eje de la carretera, ¿no?, indicando sus progresivas o los kilómetros, ¿no? Estamos en el kilómetro 23, más 100 metros, más 200, más 300. Entonces, algo parecido a lo que vemos en la parte inferior, ustedes lo van a ir generando con ayuda del programa Civil 3D, ¿no? Primero un diseño en planta, luego también, cuando ya tengan el perfil, que en este caso está representado por la línea de guiones, roja pero de guiones, sobre ese perfil vamos a trazar otras líneas con una cierta pendiente, ¿no? Estas líneas son las zonas por donde van a circular los vehículos, ya sea de subiendo o bajando. Pero esas pendientes no son cualquiera, son pendientes que permiten el desplazamiento de los vehículos, sobre todo el desplazamiento de los vehículos pesados, ¿no? Si ustedes le ponen
digamos, una pendiente de 45%, los vehículos pesados no van a poder transitar. Es muy inclinado. Entonces, de acuerdo a norma, hay que colocar una pendiente de acuerdo a las características del terreno. Y hay unas tablas, hay unos cuadros que me permiten conocer cuál sería esa pendiente, cuál es la inclinación máxima que debo considerar en este diseño. Entonces, eso es parte del diseño vertical. Y también cuando hablamos de secciones transversales, nos referimos a las características que va a tener este elemento. Por ejemplo, ahí ven en la parte inferior a la derecha una fotografía y la sección transversal en esa zona podría ser como la imagen que está a la izquierda. Entonces, una sección transversal básicamente está compuesta por una calzada. ¿Qué es la calzada? Es la zona por donde van a circular los vehículos, de ida o de vuelta. La calzada va a tener un determinado ancho del eje, desde el punto central hacia los costados, ¿no? Los carriles tienen una cierta inclinación. Esa inclinación se denomina el bombeo y se calcula también en función a la precipitación, a la lluvia en esa zona. Después, otro detalle importante es que, por ejemplo, para construir este tramo, ¿no? Esta sección, si el terreno no es plano, como en este caso, ¿no? La línea de guiones nos indica la configuración inicial del terreno, ¿no? Para construir esta plataforma, hacia la derecha habrá que rellenar y a la izquierda habrá que cortar parte del terreno, ¿no? Para dejar una zona por donde van a circular los vehículos con un determinado ancho. Entonces, todos estos detalles corresponden a la sección transversal. Y de acuerdo a la norma, pues hay que darle estos valores, ¿no? Cuánto debe medir como mínimo la calzada, cuánto vale el bombeo, los taludes de corte o de relleno, qué valores van a tener. Acá también estamos observando secciones a lo largo de un tramo de carretera, pero cuando nos aproximamos a una curva. No, noten, acá está la sección A, B, C, D. Entonces, conforme se van acercando hacia la curva, las secciones van cambiando, ¿no? De tal manera que cuando se llega a la curva, toda esta zona tiene una inclinación única en la curva. Y ya cuando sale de la curva, la sección se va transformando para finalmente quedar así, ¿no? Con una inclinación a la derecha del eje y una inclinación a la izquierda. Esa inclinación se denomina el bombeo de la carretera. Entonces, todos estos son detalles que los vamos a ir diseñando poco a poco. En cuanto a los vehículos que circulan por una carretera, hay vehículos con diferentes categorías, ¿no? O características. Por ejemplo, aquí ven un modelo de vehículo ligero, un automóvil. Ahí se indican algunas dimensiones. Estas dimensiones están relacionadas básicamente con el auto americano, ¿ya? Porque la norma que utilizamos tiene su matriz en la norma americana. Bien, pero también tenemos datos de dimensiones de vehículos que circulan por el país, ¿no? Pero esta es una referencia más o menos. Entonces vamos a encontrar vehículos ligeros, también hay vehículos pesados, por ejemplo el camión que ven en la parte inferior tiene varios ejes, ¿no? En la parte trasera tiene 3, en la parte intermedia 2 ejes y en la parte delantera un eje. Y en cada eje puede tener 2 neumáticos en los extremos o puede tener 2 en cada extremo. Bueno, hay diferentes configuraciones. Entonces, tenemos que conocer las características, sobre todo las características geométricas de estos vehículos. El ancho del vehículo, la longitud, el peso también. El peso es importante para el diseño del pavimento. Nosotros no vamos a ver el diseño del pavimento, pero hay un curso en donde sí se diseña el pavimento, ¿no?
Bien, cuando el vehículo ingrese a cierta curva, va a tener un giro, ¿no? Entonces, para verificar que la curva tiene un radio adecuado, ¿no? También en el manual existen gráficos como el que ven en pantalla, indicando cuáles deberían ser los radios internos, ¿no? El valor mínimo y el radio externo también mínimo, de tal manera que esa curva garantice un desplazamiento adecuado, ya sea para vehículos livianos, en este caso es para vehículos livianos, ¿no? Pero también, si queremos hacer la verificación para vehículos de mayor dimensión, como este de acá, este bus, también en la norma vamos a encontrar valores mínimos, radios mínimos, internos y externos. En toda esa información la vamos a tener en la norma de diseño geométrico. Igualmente los diferentes tipos de vehículos, ¿no? Acá hay un cuadro con algunos modelos que circulan por las carreteras, ¿no? A la izquierda, por ejemplo, dicen BL, los autos, ¿no? Vehículos livianos. Después hay buses, B2, B3, B4, B5. Cada uno de estos modelos de vehículos, buses, tiene una geometría que se indica a la derecha, ¿no? Alto, ancho, largo, separación entre ejes, etc. Entonces, ustedes van a tener que indicar para su diseño de carreteras un tipo de vehículo, que va a ser el vehículo de mayor longitud, el más ancho. Y pueden seleccionar alguno de los que vemos acá, un B3, un B4, ¿no? Entonces, ahí tienen algunos datos para los vehículos. Muy bien, hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿no? A ver, me avisan. Pueden activar sus micrófonos. ¿Todo bien? ¿Continuamos? Okay, a ver, vamos a entrar ahí. Veo que hay algunos mensajes por acá. Bien, entonces continuamos. Miren, en cuanto al terreno, ¿no? Por donde ustedes van a trazar su carretera. Ya les había comentado, ¿no? En la costa el terreno es más plano, en la sierra ya no es tan plano, ¿no? Vemos que los taludes ahí pueden tener cierto ángulo, pueden ser pues con pendientes de 10%, 30% o más. Y en la selva también hay zonas de terreno montañoso, ¿no? Más accidentados. Entonces, necesitamos clasificar los terrenos, ¿no? ¿En qué caso se considera un terreno plano? ¿Cuándo es ondulado? ¿Cuándo el terreno es accidentado o escarpado? Entonces, para poder clasificar el terreno, necesitamos conocer la pendiente transversal del terreno. Es decir, por ejemplo, acá, ¿no? Si trazamos una línea, esa pendiente tiene más o menos un valor de ¿cuánto? ¿No? 0 grados o 1 grado, 2 grados. Pero si hacemos lo mismo en esta figura del centro, allí la pendiente ya es más pronunciada, ya no es horizontal. Y si hacemos lo mismo acá en el otro planito, por donde están las vías, aquí ya la pendiente, perpendicular al eje de la carretera, tiene una inclinación mayor, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de 80%, 100%. Entonces, lo primero es conocer esa pendiente, qué inclinación tiene, y de acuerdo a esa pendiente vamos a poder hacer la clasificación, ya sea de terreno plano, ondulado, accidentado o escarpado. Los terrenos los podemos representar mediante un plano de curva de nivel o mostrando una configuración tridimensional del mismo. Esto, por ejemplo, se puede trabajar con el programa Civil 3D. Podemos hacer ese tipo de presentaciones para la representación del mismo.
Acá hay unos cuadritos, son unas tablas informativas sobre la infraestructura vial. Estos son datos del 2017, ¿no? Posiblemente hay que actualizarlos. Pero queríamos mostrar con este cuadrito la cantidad de kilómetros existentes al año 2017, ¿no? Y vemos ahí en la columna de totales la cantidad de kilómetros. Ahora, el desglose de esta información está a continuación. De esa cantidad de kilómetros, la red vial existente. Por ejemplo, si nos concentramos en la columna que dice nacional, ¿no? O sea, vías a nivel nacional, la que está por acá, ¿no? Vemos que hay 26.792 más o menos, ¿sí?, kilómetros de carreteras, de las cuales hay una cantidad, cerca de 20.000 kilómetros, que están pavimentados, y no pavimentados 6.000 y algo. Esta información también la podemos obtener para el sistema de carreteras departamental o vecinal. Entonces, si se dan cuenta, en lo que es carreteras departamentales o vecinales, la mayor cantidad de vías no está pavimentada. Entonces, ahí hay bastante por hacer, ¿no? Posiblemente están a nivel de afirmado. Entonces, y si ya el tráfico se va incrementando año a año, ya hay que cambiarle la categoría, ¿no? Hay que generar vías pavimentadas para una circulación, digamos, mucho más suave, confortable para el usuario. Entonces, esta es información, digamos, que se puede ir actualizando, revisando las páginas correspondientes. Ahora, ingresemos un poco ya al tema necesario para sus diseños. Primero, hay que clasificar la carretera de acuerdo a estos criterios que vemos acá, ¿no? De acuerdo a su función, de acuerdo a la demanda y de acuerdo a las condiciones orográficas, de los cuales necesitamos conocer sobre todo la clasificación por demanda. Por demanda se refiere a la cantidad de vehículos que se espera van a circular por la vía, ¿no? ¿Cuántos vehículos? Entonces va a haber de acuerdo a la cantidad de vehículos, vamos a hacer una clasificación. Y también la clasificación por condiciones orográficas, ¿no? O sea, la zona por donde vamos a trazar mi carretera es de terreno plano, ondulado, accidentado. Entonces, estos dos puntos, la clasificación por demanda y por orografía, me van a permitir finalmente definir cuál sería la velocidad máxima en cuanto a mi diseño. Y eso lo vamos a sacar con una tabla. Entonces, veamos primero cómo se pueden clasificar las carreteras de acuerdo a su función. Y de acuerdo a su función, las podemos clasificar como carreteras que pertenecen al sistema nacional, que son básicamente las carreteras de penetración y las carreteras longitudinales. Por ejemplo, la carretera La Panamericana, que va desde Tumbes hasta Tacna. Esa es una carretera que pertenece al sistema nacional. La interoceánica también, que cruza, que va desde la costa y sale hacia la zona de Brasil. También es una carretera importante, ¿no? Entonces, estas son las carreteras principales, digamos, la carretera de penetración, como la interoceánica o la panamericana, sería una vía longitudinal. Entonces, estas vías, como indica acá, la del sistema nacional, permiten conectar los diferentes departamentos y regiones con la capital. Son competencia, su manejo, su gestión es competencia del gobierno central, a través de un ente que se denomina Provías Nacional, ¿no? Es, digamos, una especie de anexo del MTC, Ministerio de Transportes, y se encarga de la gestión, el mantenimiento de este tipo de carreteras, ¿no?, que pertenecen al sistema nacional. También por acá van a encontrar unos cuadritos informativos
sobre la cantidad de kilómetros de vías que pertenecen al sistema nacional. Información complementaria. Luego tenemos aquellas carreteras que pertenecen al sistema departamental. O sea, para un cierto departamento hay unas carreteras que son más importantes que otras. Entonces, dentro de esas carreteras, las principales de un departamento, acá nos dice, ¿no? Este tipo de carreteras son aquellas que sirven para conectar a las provincias y regiones dentro de los departamentos. Pertenecen al sistema departamental y son competencia del gobierno central a través también de Provías, ¿no? El gobierno central envía cada año partidas para que los gobiernos regionales se encarguen de hacer el mantenimiento correspondiente, ¿no? Hacer mejoras. Igualmente, acá tenemos otro cuadrito para que ustedes tengan conocimiento de la cantidad de kilómetros de carreteras que pertenecen al sistema departamental. Y entonces, si hemos visto las carreteras principales, ¿no? El sistema nacional, el sistema departamental, el resto de vías que quedan ya ingresan a la clasificación de sistemas vecinales, ¿no? Que son aquellos caminos que permiten o dan el acceso hacia los centros poblados, a los caseríos, a las zonas que están ya un poco apartadas, ¿no? ¿Quién se encarga del mantenimiento de estos tramos de carretera? Los gobiernos locales, ¿no? Entonces, a ellos también los gobiernos regionales envían partidas a los gobiernos locales para que realicen ciertos mantenimientos periódicos a este tipo de vías, ¿no? Que pertenecen al sistema nacional. Igualmente, de manera de información, acá tienen un cuadrito que indica para los diferentes departamentos la cantidad de kilómetros que pertenecen al sistema vecinal. Bien, entonces lo anterior viene a ser la clasificación de las carreteras de acuerdo a su función. Carreteras que pertenecen al sistema nacional, departamental o local, ¿no? Las vías vecinales. Y luego, fíjense, acá tenemos algo ya importante también que van a necesitar para sus trabajos en adelante. La clasificación de las carreteras de acuerdo a la demanda. ¿A qué se refiere? Demanda es la cantidad de vehículos que se espera circulen por su carretera. Entonces nosotros le vamos a dar este dato. El IMDA. ¿Qué significa el IMDA? Que ven acá, ¿no? El IMDA viene a ser el índice medio diario anualizado. En palabras simples, es el promedio diario de vehículos que se espera van a circular por su carretera. Entonces, si yo tengo ese dato, por ejemplo, me dicen, el promedio diario que se espera en cuanto a los vehículos que van a circular por su carretera es de 1500. Entonces, conociendo ese dato, ¿cuál sería su clasificación por demanda? Entonces yo busco en estos rangos, ¿no? 1500. 1500 está acá, entre 400 y 2000 vehículos al día. Eso quiere decir que para esa cantidad de vehículos, mi carretera se clasifica por demanda como carretera de segunda clase. Si, por ejemplo, me dicen, se espera que la circulación de vehículos sea de 300 vehículos al día, entonces estaría acá, ¿no? Menor a 400. Entonces ya estamos hablando de una carretera de tercera clase, sería su clasificación por demanda. Entonces, este numerito, la cantidad de vehículos que van a circular por día, es un dato que le vamos a alcanzar, igualmente con su plano de curva de nivel. Ya para que en principio ustedes tengan su clasificación por demanda y puedan estimar la velocidad de diseño, la máxima velocidad a la cual van a circular sus vehículos. Bien, y finalmente, la clasificación de su terreno por orografía. Entonces, como yo les había comentado hace un momento, si ustedes analizan, por ejemplo acá, las pendientes
primero van a plantear una posible ruta, ¿no? Un posible eje. Y luego van a identificar las zonas de mayor pendiente y van a calcular esa pendiente. Entonces, supongamos que las pendientes del terreno, le sale una pendiente, vamos a suponer que acá la pendiente es de 60%, ¿ya? En este tramito, el más inclinado, el más accidentado, 60%. Entonces, con ese dato, se van a este cuadro y pueden obtener la clasificación por orografía. 60% se encuentra en este rango, ¿no? Entre 51 y 100%. Entonces, eso quiere decir que la clasificación de la carretera por orografía es pertenece a un terreno accidentado, o también conocido tipo 3. Muy bien. Entonces, eso es lo que van a hacer una vez que ustedes tracen su ruta, su posible ruta. Van a identificar la zona de mayor pendiente, calculan la pendiente y luego van a este cuadrito para indicar si su carretera o el terreno, ¿no? Por donde va a circular su carretera es un terreno ya sea plano, ondulado, accidentado o escarpado. Entonces, una vez que ya se tiene este dato, la clasificación por demanda y la clasificación por orografía, con esos datos finalmente vamos a utilizar este cuadro para determinar el rango de velocidades. Por ejemplo, si en la clasificación por demanda le salió una carretera de segunda clase y por orografía le sale que el terreno es accidentado, ¿no? Imaginemos. Entonces, aquí a la derecha van a encontrar un conjunto de rectángulos, ¿no? Como en este caso, para una carretera de segunda clase y con orografía accidentada, las velocidades de diseño varían entre, bueno, en este caso sería entre 50 a 70 kilómetros por hora. Entonces, ustedes van a diseñar su carretera para que los vehículos circulen con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora. Entonces, pueden utilizar para su diseño una velocidad promedio, por ejemplo, 60 kilómetros por hora, o pueden diseñar para la velocidad más baja, 50 kilómetros por hora. Tengan en cuenta que a mayor velocidad, los elementos geométricos van a tener mayores dimensiones. O sea, el requerimiento de los tramos rectos se va a ir incrementando conforme incrementan la velocidad. Igualmente, los radios de las curvas, a mayor velocidad, van a necesitar mayor radio. Entonces, si están haciendo un diseño en una zona, digamos, accidentada y necesitan un radios mayores, hay que tener en cuenta que allí el movimiento de tierras va a ser mayor. O sea, posiblemente van a necesitar cortar bastante material o en todo caso van a tener zonas en donde se requiere mayor volumen de terreno para los rellenos. Por eso es que usualmente trabajan con velocidades la menor o en todo caso la velocidad promedio del conjunto de velocidades que se permite. Bien, entonces la idea es eso, ¿no? Con los datos que se les va a brindar, ustedes puedan clasificar su carretera de acuerdo a la demanda, de acuerdo a la orografía y anotar cuál sería la velocidad de diseño. Esta velocidad de diseño es la que va a gobernar el diseño que viene a continuación, el diseño en planta y el diseño vertical. Entonces, por aquí ya tenemos, digamos, alguna información inicial para empezar nuestro diseño geométrico. De acuerdo a nuestra reglamentación, se espera que en las carreteras los vehículos no excedan los 100 kilómetros por hora, los buses 90 kilómetros por hora y los camiones no circulen a más de 80 kilómetros por hora.
Entonces nosotros diseñamos la carretera esperando que los vehículos se desplacen como máximo a estas velocidades. ¿Ya? Utilizar velocidades mayores ya nos lleva a la generación de accidentes, ¿no? Porque si una carretera, por ejemplo una curva, ha sido diseñada para una velocidad máxima de 80 y el vehículo ingresa a 150, ¿qué es lo que puede suceder? Ese vehículo se va a desbarrancar, ¿no? O sea, se va a salir de esa curva porque no ha sido diseñada para esa velocidad. Es una velocidad muy alta. Entonces, consecuencias, accidente de tránsito. ¿Bien? Entonces, para ello, pues hay que, por ejemplo, señalizar la carretera, ¿no? Indicar ahí un cartel que diga velocidad máxima tanto. Ya si el conductor excede esa velocidad, es su responsabilidad. Muy bien, entonces este primer documento tiene acá algunas ideas generales y concluye con las velocidades de diseño que se pueden utilizar. Muy bien, entonces hasta acá no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta de esta primera parte. Bueno. Número desconocido. Todo claro, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, ya estamos por llegar al término de la clase. Nos faltan unos 4 minutos. No nos va a dar tiempo para conformar los grupos, pero en todo caso, vayan pensando y la próxima sesión, al inicio, me dicen, a ver, ¿cómo se han conformado los grupos? ¿Ya? ¿Cuántos alumnos pertenecen al grupo 1, 2, 3, 4? Me van dictando, yo lo voy anotando, y luego ese listado de grupos lo voy a colgar en el Blackboard para que todos tengan conocimiento, ¿ya? Sobre la conformación de grupos, de tal manera que ya para la próxima semana ya hay entregables, ¿no? Esta primera semana, de manera individual, los alumnos deben responder el cuestionario. Eso sí es obligatorio. Ya, respondan su cuestionario. Solamente el cuestionario. A partir de la próxima semana, individualmente, van a responder su cuestionario y van a subir también su primer entregable, desde la semana 2 en adelante. Bien. Se crea un drive. No, o sea, básicamente lo van a subir al enlace que ya está en el aula virtual. Ah, para los grupos. Ya, para los grupos, entonces lo que puedo hacer es, a ver, les voy a compartir en todo caso. A ver, un ratito. Ya. Les voy a compartir la lista y ahí los alumnos van a ir anotando a la derecha a qué grupo le gustaría unirse. Ya, entonces, a ver, déjenme un ratito, voy a ver, carretera 24.2, la lista, ya, y esta lista, a ver, vamos a compartir. Acá le voy a copiar un enlace, a ver, un ratito. Ya, miren, aquí les dejo ya. Ya, en este enlace, ahí está la lista de alumnos. Bien, entonces a la derecha pueden ir colocando a qué grupos se van a unir. Al grupo 1, 2. ¿Cuántos grupos? O sea, como máximo 5. En cada grupo 6 alumnos. Entonces ahí vayan anotando. Entonces ya para la próxima semana mostramos nuevamente la lista final. 6 integrantes por grupo. 6 por 5, 30, ¿no? Tenemos 30 alumnos matriculados en esta sección. Entonces la cantidad de grupos como máximo es 5.
5 grupos. Muy bien, entonces ahí ya tienen ustedes la lista, se van anotando. La próxima semana revisamos esta lista, que ya estén conformados los 5 grupos. Bien, y después continuamos, ¿no? Continuamos ya con el desarrollo del curso. Joseph, adelante. Profesor, una pregunta. ¿Cuándo se activará el cuestionario de la semana? A ver, el cuestionario, ya, la activación, esto lo va a ver el ADD, ya, pero el ADD me acaba de enviar un correo, dice que todavía no le han dado el acceso al aula virtual, por eso es que no ha podido hacer su presentación. Bueno, en todo caso ya, una vez que tenga su acceso, va a colocar un anuncio, su presentación, y va a ir monitoreando precisamente los enlaces a los cuestionarios y también para que suban sus archivos. Ya, entonces, de momento ya acabo de activar el cuestionario de la semana 1. Entonces, ¿cuál es el plazo? Tienen hasta antes de la clase de la próxima semana, ya, para que puedan dar respuesta a estos cuestionarios. Revisen lo que indica el material Blended. Ahí hay unos videos cortitos. Observen los videos y en base a esos videos pueden dar respuesta a las preguntas que están en el cuestionario. Me parece que hay 2 opciones como máximo para responder el cuestionario. Como máximo 2 veces. Si se equivocaron en la primera, pueden hacer una segunda corrida. Bien, son 2 preguntas. Cada pregunta tiene 10 puntos. Entonces, a ver, ¿me confirman si ya se visualiza el cuestionario de la semana 1? ¿Lo pueden ver? Sí se ve, profesor. Sí, ¿no? Ahí está. Sí, ya se ve. Ahí está, ¿no? Cuestionario de autoevaluación. Ya está visible. Ya, lo que me faltaría acá es, y posiblemente lo va a hacer el ADD, ahí, porque ahorita está sin fecha de entrega, pero luego ya van a ver que la fecha de entrega, el plazo máximo es hasta el 24 de agosto a 10. Acá lo vamos a poner de una vez. Vamos a poner, a ver, fecha 24, ¿no? Hasta las 10 de la mañana. A ver. Se ha quedado congelado acá. Ya bueno, no están respondiendo en este momento el enlace. Pero ya luego yo lo voy a, le voy a poner acá la fecha. ¿Ya? Sería hasta el próximo 24 de agosto antes de las 10 de la mañana. ¿Ya? Para que se cierre el enlace correspondiente. Sí, los cuestionarios, o sea, para dar respuesta a estas preguntas, a las 2 preguntas, primero revisen acá en el aula virtual. ¿Ya? En el aula virtual hay una guía del estudiante, esta de acá. Aquí les dan las pautas para que desarrollen el tema Blended. Por ejemplo, ¿no? Acá le dicen, primero, para que dé respuesta adecuadamente a tu cuestionario, dice, observa un primer video sobre curva de nivel, ¿ya? Que es el que está a continuación. Dice, resuelve luego el cuestionario de 2 preguntas. Y entonces, ¿dónde están los videos? Los videos están acá. Este es un primer video sobre curvas de nivel. ¿Ya? Y hay otro video también sobre cómo se crea una superficie. Este es para recordarlo, ¿no? Y esto lo van a utilizar para la próxima semana, para crear su superficie. Entonces, una vez que ustedes responden su cuestionario, acá le dice, ingresa al foro de superficie, ¿no? Descarga
el archivo correspondiente. Claro, esto todavía no está, lo vamos a colocar para la próxima semana, ¿ya? El archivo con el cual van a trabajar. Observa el segundo video, cómo se crea una superficie. Entonces vayan observando ese video y con los datos que le vamos a enviar para la próxima semana, ustedes van a crear su superficie y le van a dar por nombre el que se indica acá. Una vez que le dan el nombre, ya cada integrante del grupo va a subir al enlace de la semana 2. No, en este caso es a la semana 1, ¿no? Van a subir su archivo de superficie ya creado. Y así, ¿no? Entonces, este documento cortito es lo que llamamos la guía del estudiante, que son unas pautas para que puedan desarrollar su trabajo virtual. Entonces, ahí está la guía del estudiante, están los videos correspondientes y también al final hay un PDF que tiene los comandos para crear la superficie. Pero yo creo que con el video es suficiente. Entonces, esa información está acá, en la parte virtual. Y como ya les había explicado, al final van a encontrar los enlaces para subir sus trabajos. Esta primera semana, por eso es que acá está oculto, ¿no? Esta primera semana no tienen que subir ningún archivo todavía, solamente van a responder su cuestionario. La próxima semana, sí, en ese caso en la semana 2, van a responder su cuestionario, ¿no? Que va a estar acá, lo vamos a activar para la próxima semana, y también van a subir acá ya un primer avance, donde dice línea de gradiente. Muy bien. Entonces, bueno, ya más o menos nos hemos pasado de la hora. No sé si hay alguna pregunta adicional. Si no, nos podemos quedar acá y nos reencontramos la próxima semana. ¿Preguntas? ¿No? Entonces, en el enlace que les he mandado, vayan anotando a qué grupo se van a asociar. ¿Ya? Y la próxima semana revisamos ese documento, vemos la conformación final de grupos, les subo los archivos para su trabajo en Civil 3D, donde van a estar marcados el punto de inicio, el punto final, y les explico también algún detalle adicional. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Joseph, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos quedamos acá. Gonzalo. ¿No? Profesor, solo esta semana se debería resolver el cuestionario y el foro también, ¿o me equivoco? Sí, también pueden participar del primer foro, ¿no? Que está. Si gustan. Porque, Si no, lo pueden hacer la próxima semana también. o sea, ¿el foro hay un plazo de tiempo o puedo hacerlo cualquier día? No, los foros, no, se supone que los foros son preguntas de la semana, de lo que hemos visto en la semana. Entonces, si esta semana no tienes consultas o preguntas, puedes participar del foro de la semana 2 o de la semana 3 y así en adelante. Ok, profesor. Bien. Listo, chicos, entonces nos vemos la próxima semana en el mismo horario. Bien, que tengan un buen fin de semana.